Definitivamente. Entonces, clase de hoy día. Clase de hoy día es algo que es una supernatural. Esta situación. Ustedes tienen un filtro del vehículo. Estos filtros se cambian usualmente con el aceite. ¿Ya? Por mantenimiento oportunista. El aceite fija el timing. ¿Ya? Es el que marca la batuta. ¿Ya? Cuando ocurre, se marca el aceite. Filtro de aire, que es cara de filtro de aire. ¿Conoces? No, del aire del vehículo. El aire que entra para la combustión. Ah, ¿Ya? Si no quieres que entre cochinito, quieres que entre limpio. Así que ponemos el- Excelente, muy bien. Entonces, este filtro se cambia con el del aceite, oportunista. Pero ustedes pueden decir, lo sacan, lo miran, a este filtro le queda. Se podrían tratar de sacarle el jugo al filtro, pero no lo hacen, lo suspenden, lo censuran. Son las dos palabras que se usan en confiabilidad. ¿Ok? Son cosas que ustedes sacaron, pero no porque fallaron, sino que porque el aceite dice, o la estrategia de mantenimiento preventivo dice que cada vez que hay una parada de planta, lo cambiamos. ¿Ok? Significa que tienen eventos que no son fallas. Les doy otro ejemplo. Aquí está esta máquina de tracción y tienen esa probeta, la van traccionando, cargada, hasta que se forma un cuellito y de repente ¡pam! Ese ensayo, ¿en qué curso lo hacen? materiales para ver. ¿En materiales? Ok. Acá en la máquina, está allá en Molina. ¿Cuánto acá? De hecho, está abajo. Las probetas las hacen ustedes mismos cuando aprenden a usar el torno, ¿no? Yo me acuerdo que de estudiante hice probeta. Esa probeta. Entonces, ustedes tienen una máquina que tiene una cierta capacidad. La capacidad tiene que ser mayor que la resistencia de las probetas, porque si no van a estirar, van a llegar al límite de la máquina y no va a fallar. Y les puede pasar eso también. Muchas cosas que no han fallado hasta hoy día. Llevan un montón de tiempo operando y no han fallado hoy día. Hasta hoy día. Eso son lo que yo llamo las buenas noticias. Las buenas noticias usualmente no son noticias. Porque si uno ve el noticiario a las 9 de la noche, lo que va a ver es crimen, guerra, todo malo, porque esas sí son noticias. Lo mismo pasa en mantenimiento. Las fallas son noticias. Evento desesperado, o sea, no planificado, no programado, desagradable, turno nocturno, no de repuesto, no tal, excelente, todo mal. Eso es como más interesante para el bombero, ¿okay? Alguien que vive de los problemas. Entonces, tenemos que reconocer esta situación, de que no solamente hay malas noticias, sino que también hay buenas noticias. Cosas que salieron sin haber fallado, por alguna razón, que no han fallado hasta hoy día, por mantenimiento preventivo, o por un modo de falla que no tiene que ver con vejez. Cosas que mueren no de viejas, sino que porque el mayordomo las asesina. No tiene que ver con la vejez, tiene que ver con otra cosa. Típicamente, yo uso el ejemplo de las chips, de los computadores. Si se sobrecalientan, caput, se mueren. ¿Por qué se sobrecalentarían? Porque el ventilador falla. El ventilador es el que falla usualmente porque es el componente mecánico que son los menos confiables. Los componentes electrónicos usualmente son muy confiables. Entonces, el mayordomo, ¿fijan? Entonces, falla, tú en el registro
el registro de esa falla, de esa tarjeta controladora, de lo que quieran. ¿Que falló la tarjeta? Sí, pero ¿por qué falló? Porque no había ventilación. ¿Por qué no había ventilación? Porque el filtro estaba tapado. Entonces, son causas externas que no tienen que ver con la misma que nos interesa a nosotros, lo que es el componente crítico que permite que el chancador haga lo que tiene que hacer, o el camión o la pala. Y eso falla porque hay una. ¿Control o mantenimiento? Yo tengo con el ventilador y creo que se sobrecalienta, yo voy a sentir a perder es porque, a pesar de que lo sé, no funciona igual. También pasa eso, que tú tienes un indicador de condición, la temperatura, y eso es el teclado, está caliente, frío, así, con las manos calientes. Pero y en el propósito quemas en la tarjeta del computador, quemas el computador, lo vas a recuperar. Entonces, todo pasa en la vida. Tienes las señales tempranas, las renuncias están, las aprovechas, ¿qué condición? Aprovechas al operador para que te avise en cada turno. Hay unos que le llaman los checklists TPM. Una lista de cosas que el operador te puede avisar, que puede llenar al principio del turno o al final del turno, pero que las llene. Una vez por turno tú tienes un operador que puede informar de muchas cosas. Él es un multisensor, un sistema inteligente de monitoreo. ¿Se aprovecha? No, probablemente no. En términos de costo, como en la edificio. Creo que el ventilador, eso también como que se debe verificar las cosas. Hay una Claro, se producen efectos en cascada. Falla de A te provoca falla de B, y así. Considerar los costos de falla en estas cosas. Claro que sí. Ok, entonces vimos la necesidad de estudiar esto que se llama las suspensiones, o sea, las censuras. Así que se da una situación de este tipo. Tienen una serie de componentes, ¿verdad? Y que viven hasta un cierto momento y caput, una cruz. O podría ser que fuera una suspensión. Sí. Entonces, si nosotros solo consideramos las fallas, que es lo que ha ocurrido hasta hoy día, hasta la clase pasada, solo las cruces, vamos a tener un sesgo de estimación. Vamos a subestimar la confiabilidad. Y si uno subestima la confiabilidad, hace más mantenimiento que el que se necesita. ¿Ok? Entonces, esto es importante lo que va a ocurrir hoy día, que es, consideremos los circulitos. Consideremos las cosas que nos hablan de buenas noticias. O sea, de mantenimiento preventivo, de cosas que no han fallado hasta hoy día, cosas que han fallado por otras causas que no tienen que ver con la edad. Porque recuerden que hasta ahora nuestro modelo de confiabilidad solo depende de T, de la edad. Solo de eso. Esto lo vamos a corregir muy pronto. ¿Ya? Y vamos a poner otras cosas. Ya, entonces, si se acuerdan la clase pasada, hablamos del método de máxima verosimilitud y dijimos, vamos a elegir los parámetros teta, o sea, beta y eta, si es que es Weibull, de modo que se maximice la probabilidad de que ocurra lo que ocurrió en el historial. Esa fue la idea, ¿verdad? Y eso es el maximizar el producto de las densidades de probabilidad. Ese término negro. Pero ahora aparecen las suspensiones. Y la probabilidad de que ocurra esa suspensión es confiabilidad. Evaluada la edad de las suspensiones que le ponemos un superíndice más. ¿Ok? Probabilidad de que ocurra falla a una cierta edad es densidad de probabilidad por el dt. ¿Verdad? Ese dt infinitesimal así que simplifica. Probabilidad de que ocurra una suspensión es R.
Así que mejoramos nuestro modelo de verosimilitud y le añadimos el término rojo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Una duda? ¿Para poder irme a la casa? No. Hagamos el ejercicio. ¿Sí? T sub J Superman son las suspensiones, son los eventos, las buenas noticias, los circulitos en el gráfico. ¿Ya? Entonces, yo les propongo que hagamos el ejercicio de la clase pasada, que teníamos solo fallas, y puta, se nos olvidó poner esto que está en el registro, que son los cambios preventivos del componente. ¿Qué era, qué cosa, Antoine? ¿Te acuerdas de qué estábamos hablando en la clase pasada? ¿Sí? ¿Qué cosa era? El objeto de análisis. ¿Alguien se acuerda de qué era el caso? Sí, sí, el objeto de análisis. ¿Qué estábamos analizando? ¿Filtro? Ah, perfecto. Ok. Entonces, bájense el archivo de la clase pasada, el que subió Antoine, y vámonos a... ¿Qué pasa si yo pongo aquí? Cuéntense, por favor. Uno. Tú eres uno. Uno. 9 o 10. ¿Eh? ¿Y arriba? Ya. Entonces yo suelto aquí la pantalla y la tomas tú. ¿Cuál es su nombre, champion? Sí. Juan, ¿qué pasó? ¿Lo puedes subir? Digo, ya, te paso a tu compañero para que le suba él. Ah, ya, perfecto. Ya, acuérdense, los champions suban al tiro su material para que les quede disponible el resto.
Si eres oyente, ¿vas a aprobar el curso? Es que vas a probar. Sí. Ya, entonces vamos al historial. Ahí el columna B, copiarle en otra hoja. Sí, es la rata, cruda. Entonces, pues, en horas de operación tan cortito. ¿Viste? Fernando, puede ser. Tanque Leopard 2, ahí en el desierto, en el norte de un repo con el 40 horas de operación. Ya. Entonces, esas son fallas. Las fallas las vamos a marcar. Vamos a generar un vector en columna C, Martín, que se va a llamar suspensión. Entonces tiene solo dos valores, 0 o 1. Si es 0, significa que es falla. ¿Sí? Una variable indicatriz o binaria, ¿no? Y ahora vamos a inventarnos un... Jefe, llegó el cuaderno de todas las edades que tienen los filtros actuales en operación. Que nos ha olvidado cambiarlo, así que sabemos que tienen 80 semanas, 120 semanas. Eso algo allá abajo, de la nueva ciudad. También es un T, pero ahora va a ser con puros 1. Las buenas noticias. Good news. Unos 5, 6. ¿Ya? Puede ser de que algunos no tengan más edad, sino que tengan menos, que tengan 10 semanas de instalado. Todo es evidencia. ¿Ya? La no falla es evidencia que igual debemos considerar. Tal, y ponle unos valores que te gusten. Ya, no tiene por qué ser todos mayores que lo que hay en el historial. ¿No? Podría ser que hay uno que tiene 10 horas de instalado. 6 horas. Ya, pues estos son distintos. Esto es lo nuevo de la clase. No hay fallas, sino que también hay censura y suspensión. Y ahora tomamos la ecuación mágica del PDF y la implementamos. Y pero para hacer eso necesitas generar los términos de él para las fallas. Entonces, podríamos usar la función sí. Y ya la hemos usado en el curso, ¿no? Y falla, entonces densidad. Y si no, confiabilidad. Que no es lo mismo que sí punto error. Necesita los términos. Okay. Antes de calcular la función objetivo, está faltando un paso. A ver, ¿quién se acuerda del algoritmo de la clase pasada? ¿R para quién? Pero eso no era la clase pasada, pues eso era esta clase. Miren la clase pasada, ¿eh? Ahí está. Vale. Tenemos un historial con el cruce que solo eran muertes de filtro, tapado. ¿Ah? Avanza.
Ahí está nuestra función verosimilitud, que solo contiene fallas, así que con puras densidades de probabilidad. Avance. ¿Qué hacíamos? Calcularlos no, primero darnos unos valores de prueba. Y luego evaluar las densidades de probabilidad. Construir la función log verosimilitud y optimizarla. Esos fueron los pasos lógicos de la clase pasada. Que se añade en esta es que tenemos suspensión. Y para estas suspensiones se evalúa la confiabilidad. No la voz, eso no la. No, porque es la misma, es el mismo filtro. Esto es una propiedad de los filtros, no de los eventos. Los eventos están asociados a los filtros. Está en el promedio y ¿Qué dicen los compañeros? del eje. Ah, no, es la exponencial de la intersección del eje del matrimonio padre. Ah, bueno, el promedio y la varianza. ¿Cuál es? Beta era el promedio. Beta promedio y el eta varianza. No, claro, no. Ah, ¿no? Al revés. La otra distribución, la normal. Es paleta. Sí, Es que sea, es un valor de partida, ¿no? Eso es para la normal, que eso no. todos juntitos, ahí, ¿no? Un histograma, pero el problema es que aquí tienes eventos que son fallas y eventos que son suspensiones. Y te va a ayudar. Creo que yo les mencioné que valores típicos de beta es entre 1 y 4 y por lo tanto puedes empezar con un 2 y un 3 y el solver debería manejarse. ¿Ya? Son solo puntos de partida. El óptimo no debería ser de... ¿Qué dicen los compañeros? Tengo la. Sí, bueno, pero es uno menos, pues solo la. Al R, no, está bien así. Era el detalle, ¿verdad? Yo me confundí. Beta es. Beta es factor de. Pero varianza medio cual. El beta le puse 3 porque eh, 2 y 4. Beta le puse como la tolera. No se confunden con la normal. Luego en el porcentaje, pero ahí está el asunto. Sí, pero atento que para las fallas la densidad y para las suspensiones la confiabilidad. Y hay que hacerlo para todo el mundo. Todo. Sacar la densidad para hacer el. Pero eso sería un análisis sesgado. Y necesitas considerar las suspensiones. El meollo de la clase hoy día. Claro. Que Claro, el término negro es para las fallas y el término rojo es para las suspensiones.
Realmente RR. Por favor. Es que tenemos como el beta estimado y el estimado. ¿Tienes uno más? Esta al final porque tengo el ISO. Uy, pero esto debería actualizarse solito. Cambiar a la columna C. Sí. Ah, no sé. Sí. El término y elegir el que corresponda. Eso abre la F. Y S igual cero. Es la condición. Tome el valor de las columnas que corresponden. No, no hagas el producto todavía, no al final. Pelea. Hagas el producto de esa cosa. Eso es la verosimilitud, pero quedamos en que íbamos a usar el logaritmo de ella, ¿no? Que vamos a proteger el proceso de optimización del solver con un sí punto error. Bueno, otra. Y no, un valor mayor para poder. ¿Cuál era el valor que se tenía que utilizar para? Sí. Más negativo que lo que hay ahí. Eso es lo que viene después del pedazo de la.
Pila que no tiene nombre, o sea, la columna. Esta es estamos calculando como una bolsita. Falla, falla la cosa, no falla, te da la idea. Fórmula de tipo para que no falla ni la de cierta manera. Una vez que tenemos esto, que Ya. Recuerden que el caso es el mismo, son los mismos filtros. Lo que pasa es que en un lado, la cresta anterior, solo estamos las fallas y en este, toda la evidencia disponible. Comparemos las campanas, a ver cuál es el efecto, porque si es despreciable, mejor solo veamos las noticias. Y así veremos lo que va a pasar en Chile. Desde considerar todas las noticias. Ya, la campana ya la habíamos graficado en la clase pasada, ¿no? La del 5 tensiones. ¿Sí? Para la wave, con pega. La densidad de probabilidad la graficamos. creo que sí, pero no. ¿Es wave es con método gráfico o método logarítmico? Es 2 metros. Hay que decir Gauss y wave, hay dos curvas. ¿Y el de máxima verosimilitud dónde lo guardaste, Antoine? Hola, hola, hola. Hola, allá. Valentina, ¿quieres preguntar algo? No. ¡Ay! ¿Qué sí sabes? ¿Qué sabes si quieres? Es que Pregunta, estoy... comen para preguntar si estamos. Pregunten, ¿ya? Quedarse callados es malo. Acá o en la casa. No lo hicimos nunca, pero Antoine, tú sí lo hiciste, ¿no? ¿No lo grabaste? Ese es un yo. Está mal instalado. Pero que esa es la normal. Eso es lo normal. Si la vende. Esta es la web. Sí, pero ¿por qué método? Hay dos métodos. Tenemos el de máxima verosimilitud. De máxima verosimilitud. Tengo los parámetros. Son 50 y eso. A los que llegó Antoine, Sí, con Solver. ¿dónde está? La de Weibull debiese aparecer en alguna parte que el beta y beta Ahí está, pues mira, en C21. 4,2 y 54,97. Ya, esos dos valores llévatelos a la otra hoja, la hoja 1. Ponlos al lado ahí, la columna C, para poder compararlos. En la C. Sí. Cuando ustedes quieren comparar, ponen las cosas una al lado de la otra, no debajo de la otra. Al lado, eso. Facilita la comunicación. Y ahora dibujemos las dos campanas, Mateo. La columna C está solo fallas. La columna B está toda la data. Las dos campanas.
para que comparemos. Dice que esta es prácticamente el doble. Ahora, que es la vía característica, parece que dura más. Selecciona toda la. Las campanas, las densidades de probabilidad las queremos así, en ambos casos. No el historial, lo usaste. No lo evalúes solo a las edades en las que ocurrieron los eventos. Era un vector. Y el problema es que ETA ahora hay dos ETA, 24 y 93. Sí, Ok, máximo ETA. es un sí. Nubes de puntos no son para datos, no para modelos. Es el tipo de gráfico el que está fallando, ¿no? También. Ponle los nombres a la serie para que aparezcan identificados. Ambas son densidades de probabilidad, no sé si importa que los nombres ahí. El caso, ambas fueron obtenidas por máximo de verosimilitud. No puedo aportar. El nombre del champion tampoco aporta. Eh, son los títulos de
pues. Tenemos el gráfico. Fíjense lo que pasó. Ana, podemos decir que se movió hacia la derecha. Esto dura más de lo que habíamos dicho en la clase pasada, pero con una mayor dispersión. Lo que hicimos la clase pasada estaba malo. Digamos un mantenimiento preventivo. Tenemos cosas buenas para abajo, ¿no? Tenemos mal. Recordemos la humilde frase: todo modelo es erróneo, pero algunos son útiles. Este factor era un modelo erróneo, ¿no? Porque tenía data insuficiente. Otra esa parte de las de peso. Eso, importa, claro que sí. Como Vera. En la operación. También un filtro que dio para dos en desierto de Antofagasta y un filtro de Leopard 2 ya. Crítica. Vamos para allá. Vamos para allá. Muy buena tu pregunta, Klaus. Y bueno, viene pronto. A su vez, las condiciones de operación no son estáticas. Por ejemplo, el tanque siempre podría estar en Santiago, siempre en Antofagasta. Eso sería estático. Pero es que en realidad querían traer el tanque de Antofagasta para el desfile y después salvar para allá. Entonces, serían funciones dinámicas. Marca, filtro, mi mecánico dice: jefe, tráigame el filtro. ¿Qué marca? ¿Cómo se llama? Compre. Son de factores de riesgo. Ok. Primera parte de la clase lista. ¿Preguntas? Con respecto a los estrés, sacaron a pesar de que no tienen. Entonces, ¿cómo sé yo que al final eso es lo que dura el producto? ¿Sabes? O sea, tiene dos eventos que son fallas y no fallas, y igual eres capaz, gracias a este método, máxima verosimilitud, de estimar la distribución asociada. ¿Ya? Pero si todos fueran suspensiones, ya no podrías hacer análisis. Dice que fallas. Al menos algunas. ¿Ya usted ahora están haciendo? Y el ETA más, teníamos dos curvas, la naranja y la azul. La naranja tiene un ETA de casi 100, por lo tanto no nos servía graficar hasta el doble del ETA más chico. Ah, ya. Es ¿Okay? Ya. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Nada? ¿Todo bien? Vamos a la segunda parte. Martín, vaya el PDF, pues. Entonces vamos a hablar de un concepto nuevo e interesante que se llama tasa de falla. ¿Ya? Pero primero recordémosle su curso de probabilidad y estadística. La cosa que les recuerda, probabilidad condicional. Por ejemplo, probabilidad, ¿quién tiene la probabilidad más alta de que le falle la rodilla? ¿Yo o ustedes? Yo, pues. Sí, la edad importa,
para esta probabilidad condicional que nos va a presentar ahora, que es con que si usted ya tiene una cierta edad, ¿cuál es la probabilidad de que le pase algo malo o algo bueno en la próxima unidad de tiempo? Esa es la tasa de falla. Y el avance del PDL. Ahí está. ¿Ok? Esto es llevado a infinitesimal. Fíjense la cuestión, la que está abajo. F por dt, y damos en que era la probabilidad de que ocurra la falla durante dt. Lo hemos visto con máximo de verosimilitud. Lo que está en rojo es la probabilidad condicional de que fallar durante el dt si se ha sobrevivido hasta t. El evento B es sobrevivir hasta t. El evento A es fallar durante dt. ¿Okay? La cuestión de abajo es la expresión de la de arriba, que es general, pero aplicado a nuestra zona de respira, digamos. Lo que nos interesa para este curso es de que la probabilidad de que las cosas se rompan o duren un poco más. Me interesa eso. Eso podría verse, por ejemplo, con la probabilidad de que falle el chip, dado que falle el mezclador. Pero ahora quedémonos con un solo componente. Filtro. Es interesante esa, porque si ustedes quitan los dt, que están de más ahí, quedan con una expresión que es como la ley de Coulomb. Escrita en piedra. La cantidad de probabilidad es igual a la tasa de falla. Hacemos la tercera ecuación porque la que está arriba la recordamos de otra. Escribir para seguir la tercera ecuación de arriba hacia abajo. Eso, a su vez, podemos aplicar un logaritmo y avanzar, llegar a una expresión para la confiabilidad en función de la tasa de falla. Allá abajo. La confiabilidad es I a la menos la integral de la tasa de falla. Interesante. Pero, ¿qué pasa? Bajo una slide. Aquí está. Esta es la tasa de falla de una wave. Ustedes ven que tiene tres comportamientos dependiendo del beta. Uno del beta, que es el factor de forma. Si beta es mayor que 1, ustedes tienen curvas como la roja. O sea, las probabilidades condicionales de fallar van creciendo. Es lo que suele ocurrir con los modos de falla típicos que sufren los componentes mecánicos. Corrosión, fatiga, desgaste, demencia. Un efecto acumulativo. Cuanto más viejo, más probable que falle. Se me olvidó de la lista. BRIF. Todas esas cosas son acumulativas. Uno espera betas mayores que 1. Pero a veces sucede la curva verde. La curva verde es cuando beta igual a 1, cercano a 1. La tasa de falla plana. Independiente de la edad. Esto le suele ocurrir a los componentes electrónicos. Y si esa probabilidad condicional de falla es plana, como la línea verde, ¿valdrá la pena hacer un mantenimiento preventivo? ¿Sí? Cuando hagamos la curva del costo por hora, o el costo por año, o el costo por tonelada, y tenemos beta cercanos a 1, no nos va a dar nunca el ombligo, el punto de mínimo. El modelo te va a decir qué es lo que falla. Hasta mantenimiento correctivo. Y hay otros componentes que se portan como la curva azul, cuando beta es menor que 1. O sea, se vuelven más confiables en la medida que son más viejos. ¿Qué les ocurre?
¿Ustedes pondrían en la selección a un jovencito de 17 años? Que juega el partido ante Brasil, primer partido, profesional. Probabilidad de falla, a pesar de que es muy talentoso, está crudo, está listo para. ¿Ya? Pasan los años y ya cuando tiene 24, ¿cuánto es el pick de un futbolista? A los 26, 27. ¿Verdad? Y después ya viene la decadencia. Digamos que a Sánchez no le queda mucho tiempo, ¿no? Cuando el Inter, pero sabemos que no le queda mucho. O Messi, ¿no? Messi salió del Barcelona porque estaba viejo ya o se daban por miles de dólares. Bueno, Vidal ya regresó a Chile, ¿no? Vienen a morir aquí, viejos cracks, vienen a morir a los equipos de América. Entonces, en la vida pasan las tres cosas. Pasa cosas que envejecen, cosas que se rejuvenecen y cosas que son independientes de la edad. Es interesante este análisis de Weibull, mirar el beta por eso. Si ustedes están viendo componentes como el verde, verdes, déjense de hacer mantenimiento preventivo. Y de esto se dieron cuenta recién en los años 70 en la industria aeronáutica, que es donde se muere la gente porque algo falla, un crítico falla y el avión se cae. Recién en los años 70 y se llama RCM, Reliability Centered Maintenance. Todavía está de moda. Incluso su compañero Pedro Coloma hizo la memoria en RCM. Todavía no está pasado de moda. Es así como maravilloso. Ayuda, tipo de análisis te ayudan a determinar dónde puede valer la pena hacer mantenimiento preventivo y dónde se descarta. El azul. Azul es simpático verlo también, ¿no? Porque este componente se está rejuveneciendo, haciéndose mejor con el tiempo. Y está en este slide, pero pueden tener comportamientos mixtos, ¿ah? Se llama la curva de la bañera. Al principio se portan infantil, maduran y después envejecen. Curva de la bañera. Esto es solamente para yo le haré una. El operario es un componente, está en todo el área de confiabilidad humana. Bueno, si vamos a hablar del sistema humano, Human Machine Systems, ¿verdad? Ahí tendríamos que tener un modelo más complejo, pero vamos hacia allá, tranquilo. De hecho, podría darse como un caso de que baje y luego suba. Sí. Por ejemplo, un Bañera. neumático de Fórmula 1. Ya, El neumático de Fórmula 1 cuando está como recién puesto, ¿Frío? normalmente tiende a fallar al principio, pero después cuando empieza a calentarse, empieza a bajar la tasa, pero cuando ya se devuelve a gastar, Interesante, interesante, sí. Lo que calienta en el neumático, ¿no? sí, Caliente, porque no van a agarrar y no. claro, eso es uno. Instalan caliente Sí, los tienen como y una resistencia de eléctrico para mantenerlo en el horno. claro, ¿De qué temperatura? bueno, guardado la temperatura, pero por ejemplo, cuando hace demasiado calor, incluso los enfrían también un poco, para que esté la temperatura. Fíjate que ahí aparece el tema de la edad y la temperatura, condición de operación. Claro. Que podríamos pillar un proyecto ahí de neumático de este, ¿sí? Por ejemplo, la curva azul, Fórmula 1, en vez de jugar un bloque viejos, sin decía y aguantaba una impresión. Pero muy bueno. A los bloques antiguos porque Digamos.
Una pregunta, ¿qué significa vender así? Ahora que veíamos que solía ser ya 1,4, pero menor a El otro uno es lo que estamos hablando, que la tasa de falla es baja. pero significa que acá cuando graficamos, ¿Sí? esos son los datos, ¿cómo se O sea, ve? beta no es negativo, es menor a 1, va entre 0 y 1. Sí. Ah, Siempre es positivo. Positivo no tiene sentido. Ya, entonces, bueno, regresamos a nuestra las unidades, digamos. Si uno quiere una función, tiene las otras. Si uno tiene una, puede llegar a las demás. Entonces, vamos a usar arco. Moderna la vamos a usar arco. Por ejemplo, vamos a ver los modelos PHM dentro de unas 3 semanas, 4 semanas, que tienen que ver con considerar que tasa de falla no depende solo de T, sino que depende de la operación. Trabajar desde la tasa de falla. Vamos a ver otros modelos donde no es la tasa de falla la que depende directamente de la función de operación, sino que va a ser la vía característica. Va a ser una función de, en vez de ser una constante, por ahora beta y eta, para efectos del curso hasta hoy día, son constantes. Hoy día son cosas que dependen de los factores de arriba. Son de diversa índole. Llegó un paper de cómo estirarle la vida a una persona. Una es evitar el alcohol. Dos, menos media hora de ejercicio al día. Así, tres o cuatro factores más, la alimentación también es muy importante. Entonces, esto, con estos modelos que estamos viendo, pero aplicados a sistemas humanos y con eso se puede estimar las funciones que son bien interesantes. A ver, apliquemos la tasa de falla, apliquemos el concepto para algo que se llama simulación. Simulemos. Sí. Entre el beta y el eta, vamos a simular posibles escenarios de duración de estos picos. El concepto de tasa de falla. Una simulación. Entonces, vamos a dar un vector de edades, pero dos veces eta, un paso chiquitito, por ejemplo, Venado, uno. Paso chico frente al eta. El eta es 100, paso de 1 es chico. Ciento. Recuerden, tasa de falla lambda por dt es la probabilidad de fallar durante ese dt. Es que se ha sobrevivido hasta t. ¿Sí? Entonces, evalúa lambda. Usando la ecuación que tiene en la web. Está más atrás. La ecuación de lambda para una wave, cuando estaban las tres curvas, la roja y la verde. Evalúa la tasa de falla. Si la multiplicamos por dt, tenemos la probabilidad condicional de fallar en dt sobre inversa. Sí. He dado por. De lo hecho.
Y después me vuelven a preguntar. A ver si se aclara el asunto. Ya. Ya. Entonces, están estos lambda, y si tú las multiplicas por el dt, te va a dar unas probabilidades condicionales. Ella sale de la recta, así que no esté solito, como poco a poco, Martín. Por la forma de la ¿Queréis pegar y copiar y pegar la posición? Ya por el dt es probabilidad condicional de falla. Está multiplicado por el dt. No por una. Sí. Es en el segundo, pero porque tienes el problema del dt, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje del tiro? Decimal la merita. Cuando es jovencito, esa probabilidad de fallar es bajita. En la medida que envejece, fíjate, baja por la F. Interesante. ¿Qué vamos a hacer para simular? Vamos a crear un vector de números aleatorios con una G. Esta es la F. La columna. Por la diferencia. Aleatorio no. Aleatorio, la función aleatoria te genera un número entre 0 y 1 desde una distribución uniforme. Todos son X por aleatorio y rótulo. Lo que vamos a hacer ahora en columna H es preguntarnos delta T a delta T qué ocurre en la falla. Usamos de nuevo la función sí. El segundo. Vas a poder hacer la comparación. Ese es mayor que el aleatorio. Entonces falla. Nulo. Entonces, en esta instancia, aquí la falla te corrió a los 138. El 83. En realidad nos interesa el primero, Martín, ¿no? Pueden haber varios uno. Pero el que interesa es el primero. No nos aseguramos de guardar el primero y solo el primero.
La primera edad a la cual ocurre falla. Pueden haber varios valores unitarios en columna H. Esto es un pensamiento computacional. El mínimo de ese vector es 0. Hay una función sí conjunto. Esperamos sí conjunto. Min conjunto. Sí, conjunto. Min sí conjunto. Van a haber varias restricciones. Miremos el rango. Ponte el manual de Min sí conjunto. ¿Qué pasa si en vez de poner 0 pones alto? Ahí, eso es. Ya. Cámbiate en H3, no recuerdo. Date ahí. Corre eso, no, chao. Ponle en vez de 0, ponle un valor alto, ponle 1000. No. Solo el argumento del 0. El 1000. Entonces, abajo. Y ahora sí tomamos el mínimo. El mínimo de ese vector. H. A ver si nos va a dar uno. Está ya. Entonces, no guardes un 1, sino que guarda la edad. Enter, está bien. Corrige H. En vez de 1, ponle edad. Esa fila. En el 1 ponle la edad que está en columna E. Enter. Entonces, cada vez que tú apretas F9, haces una modificación a la celda, él va a simular un posible proceso de falla desde esta distribución uniforme. Entonces, esto da como a ver que decimos, ¿y qué pasa si yo quisiera generar un vector de 100 valores para esa celdita? Nos da pie para aprender tabla de datos, otra herramienta de Excel. Entonces, Martín, esa celda 4, debemos hacer como que apretásemos 100 veces de 9, guardarlo en algún lado. Atento a lo que va a ocurrir ahora. Vas a datos, date un vector del 1 al 100.
de experimentos que uno quiere hacer en esta simulación. Las muestras del... Elige celda J3, hasta de al lado, y luego hasta de abajo, en ese vector. Borra formato forma que te está molestando ahí. Y son dos columnas para los 100 valores. Dos columnas. Para los 100. Control. Derecha hacia abajo. ¿Ok? Tú vas a datos. Análisis de hipótesis adentro de todos. Tabla de datos. Y le pones en la de columna. Y ya te cancela. Cancela. Ponle en la K3. Pones igual a la I4. Ahora sí vuelve a seleccionar. Y tabla de datos. Columna. Eliges cualquier celda, puede ser la J1. ¿Qué celda vacía? J1. Excel lo que va a hacer es generar el experimento 100 veces, va a guardar el resultado en columna K. Me dicen, profe, ¿para qué nos tomamos esta molestia de estar simulando posibles? Me interesa mucho. Más allá, por ejemplo, más allá del coste esperado por año, a mí me gustaría saber una ajustada de ese costo por año. Y esto nos lo va a permitir, nos va a poder simular el proceso. No lo vamos a hacer hoy día, pero vamos a empezar hoy día y vamos a seguir. Simular los sistemas para poder extraer indicadores de desempeño que nos interesen. Costos por año, costos por tonelada, duraciones, tiempos de intermediación. Eso lo vamos a hacer a través de esta herramienta que se llama simulación de Monte Carlo. Bueno, veamos la utilidad de simular para ver toda la variabilidad que hay en el proceso, luego ver cómo la enfrentamos. Con respecto al algoritmo, ¿cuánto debería ser como el del Uno depende de la búsqueda del consumidor, ¿verdad? Pero realmente yo me doy un 1% del tiempo característico de la actividad. Entonces, hoy día aquí hemos aprendido dos cosas. Uno, cómo hacer análisis de confiabilidad cuando hay eventos que no son fallas, que son relevantes para estimar la confiabilidad. El aprendizaje. Segundo aprendizaje es que aprendimos una función útil que se llama tasa de falla, que es evaluar probabilidades condicionales. Y a su vez nos permitió darle otra herramienta que se llama acción de multiplicarlo, para poder evaluar diferentes escenarios que le puede pasar a este filtro. Después vamos a cambiar por otro sistema. Sistema de evaluación. Realmente,
Es el antes de la ecuación esta. Toma. Ahí es. Es el mismo componente. Encuentras tú este componente que ya podría estar T, ¿cuál es la probabilidad que falle en esta T que me interesa? O sea, el delta T depende de dónde esté puesto. Puede ser al principio, en la juventud o en la vejez del componente. ¿Sí? Que nunca calculamos esto por DT. Lo que nos interesa es el término rojo. Hagamos un histograma de columna acá, a ver cómo se porta. Y ese, del centro. La caja que considera muy ancha, pues darle el ancho en el eje X. Pero vemos la simetría del tipo de una distribución Weibull. Esto del rango tira hacia la derecha en el menú inferior. Tanto. La lengua de abajo. Eso. Ahí después le pone el pie. En 100 experimentos, dio esta distribución. La medida que haga más experimentos, se va a ir pareciendo cada vez más la distribución adyacente al experimento. ¿Sí? Es como... ¿Sí? ¿Qué es eso? Entonces, para mí, una semana antes. La regla de oro es hasta la semana previa. Regla de oro. Tienen el control el jueves, entonces hasta el jueves previo. No, pero lo van a tener el miércoles. Entonces hasta el jueves previo. Ok, jóvenes, vamos entrando en materia interesante. El que viene tienen el taller 3 con la profe. Sala de música. 2 PM.